Frank Lucas, el innovador del narco global. Imagina esto. Eres un capo en Harlem en los años 60, pero estás harto de pagarle una tajada enorme a la mafia italiana por un producto de segunda. Ese era el problema de Frank Lucas. Su solución fue tan simple como genial: eliminar al intermediario. Viajó directamente al sudeste asiático, en plena guerra de Vietnam, y compró heroína pura, 100% pura, directamente de la fuente. Luego, para traerla a Estados Unidos, utilizó el truco más macabro y brillante de la historia del narcotráfico. Escondía la droga en los ataúdes de soldados estadounidenses caídos en combate. Este método, conocido como la conexión cadáver, le permitió inundar las calles con su producto, Blue Magic, que era tan puro y barato que barrió a toda la competencia. Lucas no era solo un gángster, era un empresario global. Vivía como una estrella de rock, con abrigos de chinchilla y asientos en primera fila en las peleas de Muhammad Ali, demostrando que había construido un imperio que rivalizaba e incluso superaba al de la mafia tradicional, todo mientras las autoridades ni siquiera sabían quién era. Bumpy Johnson, el padrino de Harlem. Antes de que Frank Lucas se convirtiera en una leyenda, Harlem tenía un solo rey, y su nombre era Ellsworth Bumpy Johnson. El dilema en su época, desde los años 30 hasta los 60, era cómo un hombre negro podía ejercer poder real en un mundo dominado por la mafia italiana. La respuesta de Bumpy no fue la guerra total, sino la diplomacia y la inteligencia. Se convirtió en el principal socio de la familia genovese en Harlem, controlando el juego ilegal, la prostitución y el narcotráfico, pero siempre bajo sus propios términos. Era un maestro del ajedrez en un mundo de matones. En lugar de solo imponer miedo, Bumpy se ganó el respeto de su comunidad. Era conocido por su generosidad, pagando las deudas de los vecinos o regalando pavos en acción de gracias. Funcionaba como un gobierno en la sombra, un protector para la gente que el sistema había olvidado. Bumpy demostró que no necesitaba ser italiano para ser un padrino, solo necesitaba ser más inteligente y estratégico que todos los demás. Nicky Barnes, Mr. Intocable y su consejo de administración. El problema de Nicky Barnes en los años 70 era la competencia caótica y sangrienta entre los traficantes de Harlem. Cada uno iba por su lado, atrayendo la atención de la policía y matándose entre ellos. Su solución fue puramente corporativa: crear un consejo de administración del crimen. Fundó el Consejo, una organización formada por los 7 mayores traficantes afroamericanos de la zona. Juntos, controlaban el mercado de la heroína, compartían información, reducían la violencia interna y maximizaban las ganancias. Era como la OPEP, pero de la heroína. Barnes era la cara visible, un tipo extravagante que se ganó el apodo de Mr. Intocable tras aparecer en la portada del New York Times Magazine. Le encantaban los coches de lujo, los trajes a medida y la atención, creyendo que su poder lo hacía inmune a la ley. Su arrogancia fue su perdición. Cuando finalmente lo atraparon, y enfrentándose a una cadena perpetua, Mr. Intocable hizo lo impensable. Se convirtió en informante, desmantelando el mismo imperio que con tanto orgullo había construido. Frank Matthews, el fantasma del narcotráfico. A diferencia de los capos que amaban los reflectores, el problema de Frank Matthews era cómo construir un imperio nacional de la droga sin que nadie supiera tu nombre. Su solución fue convertirse en un fantasma. En los años 60 y principios de los 70, Matthews creó una red de distribución de cocaína y heroína que se extendía por más de 20 estados, mucho antes de que los cárteles colombianos tuvieran esa escala. Su operación era tan sigilosa y descentralizada que las autoridades locales solo veían piezas sueltas, sin entender que todo estaba conectado a un solo hombre. En 1971, organizó una cumbre en Atlanta con los mayores traficantes negros del país para discutir el futuro del negocio. Una movida digna de una película, pero su mayor acto de magia fue su desaparición. En 1973, tras ser arrestado y pagar una fianza de $325,000, simplemente se esfumó. Se llevó consigo unos 15 o 20 millones de dólares y nunca más se le volvió a ver. El FBI todavía lo tiene en su lista de buscados, convirtiéndolo en la mayor leyenda de un capo que venció al sistema desapareciendo por completo. Larry Hoover, el presidente de los Gangster Disciples. El Chicago de los años 60 era un campo de batalla de pandillas juveniles sin rumbo. El problema, según Larry Hoover, era la falta de visión y estructura. Su solución fue transformar su pandilla, los Gangster Disciples, en una corporación criminal. Bajo su liderazgo, que continuó incluso desde la cárcel, tras ser condenado a cadena perpetua en 1973, Hoover implementó un manifiesto llamado Crecimiento y Desarrollo. La idea era que los Disciples debían operar como una organización legítima, con una jerarquía clara, reglas internas e incluso incursiones en la política y los negocios comunitarios. Vendían droga, sí, pero también organizaban eventos benéficos y movilizaban votantes,
Hoover se veía a sí mismo no como un gángster, sino como un líder comunitario y un revolucionario. Desde su celda, dirigía un imperio que generaba millones, controlando las calles con una disciplina casi militar. Su figura es un contraste fascinante. Un hombre que hablaba de empoderamiento negro mientras dirigía una de las organizaciones criminales más violentas y rentables de Estados Unidos. Jeff Fort. Del activismo pandillero al terrorismo, Jeff Fort y su pandilla, los Black P. Stones de Chicago, empezaron con un dilema similar al de Hoover: cómo proteger y dar poder a su comunidad. Al principio, su solución pareció casi noble. Consiguieron una subvención federal de casi $1 millón para programas de formación laboral, presentándose como una organización comunitaria. Sin embargo, ese dinero se desvió para financiar sus actividades criminales. Pero Ford llevó las cosas a un nivel completamente diferente y mucho más oscuro que cualquier otro capo de esta lista. En los años 80, desde la cárcel, transformó a los Stones en el Rukn, una organización con tintes de secta religiosa islámica. El problema ahora era cómo conseguir más poder y dinero. Su solución fue el terrorismo. En 1986, Ford y sus hombres fueron condenados por conspirar para cometer actos terroristas en suelo estadounidense a cambio de $2.5 millones del gobierno de Libia, liderado por Muammar el-Gaddafi. Pasó de ser un líder pandillero a un terrorista a sueldo, un caso único en los anales del crimen organizado estadounidense. Guy Fisher, el dueño del Teatro Apollo. Tras la caída de Nicky Barnes, Harlem necesitaba un nuevo rey. El problema para Guy Fisher era cómo consolidar ese poder y, al mismo tiempo, ganar una legitimidad que otros capos nunca tuvieron. Su solución fue brillante. No solo controló el tráfico de drogas, sino que invirtió sus ganancias en un símbolo cultural. Fisher se convirtió en el primer propietario negro del legendario Teatro Apollo. Era el movimiento de poder definitivo. Mientras seguía moviendo kilos de heroína y cocaína, también estaba en las fiestas de la alta sociedad, codeándose con celebridades y políticos. Tenía un pie en el inframundo y otro en el mundo del espectáculo. Este doble juego le daba una capa de protección y prestigio. Podía afirmar que era un hombre de negocios que revitalizaba Harlem, cuando en realidad ese negocio se financiaba con la adicción de la misma gente de su comunidad. Su historia muestra la delgada línea entre el gángster y el empresario y cómo el dinero sucio puede comprar hasta los símbolos más queridos de una cultura. Freeway Rick Ross, el arquitecto del crack en la costa oeste. A principios de los años 80, la cocaína era una droga para ricos. El problema para un joven emprendedor del crimen como Rick Ross en Los Ángeles era que el mercado era limitado. Su solución cambió Estados Unidos para siempre. Democratizó la cocaína convirtiéndola en crack. Ross no inventó el crack, pero lo perfeccionó y lo convirtió en un producto de masas. Compraba cocaína en polvo a precios bajísimos de sus proveedores nicaragüenses, vinculados a la Contra, y, según algunas teorías, a la CIA. La cocinaba y la vendía en pequeñas piedras asequibles para cualquiera. Creó un modelo de negocio tan eficiente que en su apogeo ganaba hasta $3 millones al día. Era el Henry Ford del crack, aplicando principios de producción en masa a la venta de drogas. Su imperio se expandió por todo el país, dejando una estela de adicción y violencia. Su historia es la personificación del sueño americano pervertido. Un joven sin estudios, que usando su ingenio para los negocios, construyó un imperio multimillonario a costa de la destrucción de su propia comunidad. Felix Mitchell, el rey y el funeral de un gángster. En Oakland, California, durante los años 70 y 80, el problema era el control territorial. Las pandillas luchaban por cada esquina. La solución de Félix el Gato Mitchell fue crear la 69 Mob, una organización tan disciplinada y leal que dominó el mercado de la heroína de la ciudad durante casi una década. Mitchell era conocido por su carisma y su astucia, ganándose el apodo de El Gato por su habilidad para evadir a la policía. Pero su leyenda no se selló en vida, sino en muerte. Tras ser asesinado en la prisión federal de Leavenworth en 1986, su funeral se convirtió en uno de los espectáculos más extravagantes de la historia del crimen. Miles de personas salieron a las calles de Oakland para despedirlo. Su ataúd fue llevado en un carruaje tirado por 4 caballos, seguido por una flota de 14 Rolls-Royce. Era un funeral digno de un jefe de Estado, no de un narcotraficante. Este evento demostró el nivel de poder e influencia que Mitchell tenía sobre su comunidad, que lo veía más como un rey caído que como un criminal. Jemiker Thompson, la reina de Los Ángeles. El mundo del crimen organizado es abrumadoramente masculino. El problema para una mujer como Jemiker, la reina Thompson, era cómo abrirse paso y ser respetada en un entorno tan hostil. Su solución fue ser más inteligente, más discreta y más despiadada que los hombres. En los años 90, construyó un imperio de la cocaína en Los Ángeles, que la convirtió en una de las narcotraficantes más exitosas del país. Su método
era usar su cadena de salones de belleza de lujo como una fachada perfecta para el lavado de dinero. Nadie sospechaba que detrás de los secadores y los tintes se movían millones de dólares en efectivo. Jamie Kerr era el cerebro de la operación, manejando la logística y las finanzas con una precisión quirúrgica, mientras que su novio era la cara pública y la fuerza bruta. Demostró que no se necesita testosterona para dirigir un cártel, solo un instinto asesino para los negocios y la capacidad de mantenerse siempre un paso por delante de la ley y de tus rivales. Casper Holstein, el rey filántropo de la lotería. Durante la era de la prohibición y el renacimiento de Harlem, el problema para la comunidad negra era la falta de acceso al capital y la esperanza económica. La solución de Casper Holstein no fue el alcohol ilegal ni la violencia, sino los números. Conocido como el rey de la bolita, Holstein perfeccionó la lotería ilegal, un sistema de apuestas de bajo costo que daba a la gente común la oportunidad de soñar con un golpe de suerte. Su imperio generaba millones, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de Harlem. Pero a diferencia de muchos otros, Holstein reinvirtió una gran parte de su fortuna en la comunidad. Fue un importante mecenas de las artes durante el Renacimiento de Harlem. Financió a escritores y artistas, donó dinero a universidades para estudiantes negros y apoyó causas de derechos civiles. Era un criminal sin duda, pero también un filántropo. Su figura plantea una pregunta compleja. ¿Puede un negocio ilegal generar un bien social o el fin nunca justifica los medios? Entonces, después de escuchar estas historias de poder y caída, ¿crees que la riqueza obtenida ilegalmente puede traer verdadera felicidad? Y mientras reflexionas sobre eso, tienes que ver nuestro video sobre todos los gánsteres más ricos de la historia para entender las cifras absurdas que movían estos imperios.